Buenas noches. Estamos en nuestra catedral de Viveiro ya para presentar y continuar con el programa agrario conducido y promovido por la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro. Siempre es un placer, y los últimos conciertos que tuvimos ocasión de escucharlos, quedamos completamente deleitables con ellos. En el de hoy, pues por partida doble. Por una parte, tenemos el coro del Conservatorio de Música de Viveiro, formado por jóvenes bajo la batuta diestra de Antonio Álvarez. Me decían que están encantados de participar en el programa Adrans y que estos jóvenes de alguna manera les sirve de rodaje para su futuro. Hoy van a interpretar al final dos composiciones sacras y al principio unas composiciones más populares. Yo no me voy a extender mucho porque venimos aquí a escucharlos a ellos. A continuación intervendrá la banda Holanda de Viveiro, dirigida por Javier Franco Puig. Van a interpretar unas obras de inspiración cristiana, unas más modernas y otras más tradicionales o clásicas. Al finalizar la intervención de la banda con el armonía, va a haber un acto sentimental, un acto que desde la banda, desde el coro y por supuesto desde la Xunta de Cofradías queremos hacerlo extensivo a esa compañera que formó parte de la banda y del coro en su día y que le dedicó unas palabras a María Dolores Fernández de Santa, y que dice: eras la niña mujer de sonrisa abierta, dulce María Amparo, que conocimos enarbolando la bandera de la música. Y eras melodía en tu voz grave, especial y sincera. Y eres, y serás, ese rincón del corazón donde se guardan los afectos, donde se quedan prendidos los quereres, y estarás en la memoria que nos une, en la música y en el tiempo. Y así será por parte de todos. Luego de la parte esta, digamos, de sentimiento, habrá la intervención conjunta de la banda y del coro. Pero tendremos también la oportunidad de escuchar la selección del concurso de Blas García de la obra ganadora de este año. Con todos ustedes, el Conservatorio de Música de Viveiro, dirigido por Antonio Álvarez. Un fuerte aplauso.
tardes. Aquí estamos un año más con todos vosotros, gracias a la labor realizada con la ayuda de cofradías en este preámbulo de nuestra Semana Santa. Acabamos de cantar, aunque tú no lo sepas, una canción del músico Quique González que entregó a Enrique Urquijo de los Sujetos y que estos hicieron famosas. Es un poema de Luis García Montero que nos habla de un amor no correspondido. Seguimos con un instituto. No es la versión quizás más conocida por nosotros, que es la de los Playa. Esta es del grupo vocal británico Ryan Pickett, que se dedica a cantar a capela. Por lo tanto, a cantar el coro viene mucho mejor. Es una balada que explora el dolor y la nostalgia de un amor perdido. La frase "Only You" muestra que a pesar de todo, esa persona es la única que puede llegar a llenar el vacío emocional que siente. Quiero agradecer a Jesús Fernández en nombre propio y creo que en nombre de todo el coro, en haber estado siempre cuando lo necesitábamos.
vecinos. Es una canción popular del folclore vasco que se baila solo por mujeres. La traducción sería Cordero Negro y nos dice: el Cordero Negro es bueno, pero el blanco es mejor. El que quiera aprender a bailar, que mire los pies. No es racista, quiere decir que el Cordero Negro es el hombre y el Cordero Blanco es el hombre. Pasamos a la primera parte sacra del concierto, primero con John 1941. Es una obra que forma parte de la ópera rock Jesus Christ Superstar. Esta canción se la queremos dedicar a la Junta de Cofradías y en especial a su presidente Pepe, pues sabemos que es un entusiasta de este musical y lleva tiempo pidiendo. Queremos con la hermosa de la leche y Mendoza. Así llegamos al final de nuestra actuación en solitario. Después lo haremos con nuestros compañeros de la banda Polar.
buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por asistir a este concierto. Es una verdadera alegría ver que la iglesia está llena, una prueba más de lo mucho que gusta la música en mi vida. El sentido social del programa de hoy es que yo quería mostrarles un poco los diferentes caminos que ha tomado la música de inspiración cristiana en los últimos siglos. Así acabamos de interpretar los pianos de autores contemporáneos, todavía activos, un saludo del estadounidense Eric Whittaker y el Santos del noruego Oragueiro. Y he agrupado estas piezas puesto que comparten preocupaciones estéticas, ambas utilizan lo que en la teoría musical definimos como armonías extendidas, es decir, la utilización de acordes que van más allá de la teoría tradicional. Por decirlo de una manera coloquial, es algo así como que las notas están más juntas de lo que deberían, por lo cual se generan una serie de tensiones internas que dan lugar a esta gran necesidad sonora. Y ahora nos trasladamos a un contexto totalmente diferente para ofrecerles los Bandana Sketches, una obra en 3 movimientos que fue compuesta por el estadounidense Clarence Cameron White a principios del siglo XX. White se inspiró en una tradición de música popular, la de los espirituales, que expresaba una experiencia vital muy particular y a la vez muy dura. El largo periodo de esclavitud que la población negra de origen africano sufrió en los Estados Unidos. En los espirituales se mezclan relatos líricos con testimonios personales para mostrarnos todo lo que la fe tiene de refugio, de esperanza, de sostén, incluso en las situaciones más desesperadas. Muchas gracias.
1970, una de ellas no lo parece. Primeramente, una selección de Jesucristo Superstar, la conocida ópera rock de Andrew Lloyd Webber, que también representa el estilo desarrollado en Broadway durante el siglo pasado, y después Ave María, de Vladimir Babilón, que es una pieza contemporánea escrita en estilo barroco de una manera tan convincente, pero que mucho tiempo fue atribuida al compositor italiano Giulio Caccini, quien vivió entre los siglos XVI y XVII, y a quien tendremos que seguir acreditando para evitar mayores confusiones. Muchas gracias.
con esta sencilla y a la vez grandiosa oración cantable de Ave María, ponemos en nuestro recuerdo a María Amparo para interpretarla en su memoria. Triste parte de nuestra vida, en muchas horas de ensayos, conciertos y convivencia. Amparo, siempre estarás en nuestros corazones.
Carmen y Pepe la entrega de Volcano a la familia. No puedo más que sumarme en nombre de la banda a las palabras de la familia. Pasamos ya al final de este acto. Una serie de agradecimientos, una agradecer a nuestras de cofradías que confían en nosotros para participar en este maravilloso programa de es una de las citas más esperadas del año. Damos las gracias también al Ministerio por apoyar esta agrupación centenaria en su cultura musical. Y otro agradecimiento muy especial de Fátima Rossi por prestarse a participar en esta aventura conjunta. Desde el momento en que fui nombrado nuevo director de la banda, he sentido su cariño y su apoyo, también el resto de los profesionales del conservatorio, y lo agradezco de corazón. Nos da una parte muy importante del acto de hoy, algo además que me hace especial ilusión poder compartir con todos ustedes, y es presentarles la marcha ganadora del tercer concurso de marchas profesionales que lleva el nombre de nuestro querido y añorado Blas García Liz. La realización de un concurso de estas características es una insensatez en casi cualquier parte del mundo, pero mi veo tiene todo el sentido. El primero en descubrir la importancia de la Semana Santa tiene para nosotros. Creo que es mucho más una celebración religiosa, es un acto colectivo que expresa lo que somos. Un acto colectivo además en que la música tiene un papel fundamental, puesto que ayuda a definir una identidad muy particular, y es que hay una manera especial de ver la fe en nuestra tierra, una manera sobria, solemne e introspectiva. Una manera de entender la fe que no es necesariamente mejor ni peor que la de otros lugares, pero que es la nuestra. Y en esta línea va el trabajo de la banda también durante muchos años, ahora con este concurso, como en la obra que les vamos a presentar a continuación, que nuestro jurado de lujo, compuesto por Fernando Luis de David y Pascal de Ciuzan, ha decidido otorgar el premio de Morto Olivano de José Maquiel, que nos ha regalado una obra que casa la perfección con nuestras inquietudes estéticas, que nos ha regalado una obra que, cogiendo lo mejor de la tradición del mundo profesional, ha logrado dar una nueva vuelta de cuadro, como podrán comprobar enseguida. Tenemos la suerte además de que esté hoy entre nosotros, por lo cual quiero pedirle a José que se acerque hasta aquí, y a todos ustedes les reciban por supuesto un fuerte aplauso.
agradecerles de nuevo su presencia hoy y que nos vemos muy pronto por las calles de Teruel.